Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 605 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios nuestro, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, venimos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Oh Dios Todopoderoso, porque solamente tú eres digno, Señor. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo por este nuevo día, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das de vivir, Padre, de corregir nuestra vida, de ser mejores de lo que fuimos ayer, Señor, y para seguir escudriñando tu santa y bendita palabra, Señor, para que con ella nos llenes de alegría, Señor, nos llenes de gozo, nos sigas enseñando lo que tenemos que hacer que te agrada, y para que nos sigas enseñando lo que tenemos que dejar de hacer que no te agrada, Padre. Porque no deseamos otra cosa, Señor, que agradarte a ti, que exaltar tu nombre, Señor, cuando otros nos vean, comportarnos como tú quieres que nos comportemos, Padre. Te damos gracias, oh Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, ayer concluimos el estudio del capítulo 17, en el cual el último versículo concluyó con un pensamiento absurdo de un hombre que estaba en pecado grave contra Dios, porque era tan insensato que pensaba que lo que estaba haciendo a Dios le agradaba y todavía pensaba que Dios lo iba a prosperar, aun cuando estaba en ese pecado de idolatría tan grave, ¿verdad? Y como ya sabemos, mujeres hermosas, ese insensato es Micaya, ¿verdad? Pero su historia no terminó ahí, en ese último versículo del capítulo 17, así que hoy vamos a ver qué sucedió después, mujeres hermosas. Vamos a continuar con esta historia de Micaya, así que les invito que si tienen su Biblia, por favor, la abran conmigo en el libro de Jueces y vamos a comenzar a estudiar el capítulo 18. Vamos a leer todo el capítulo 18, pero nos vamos a enfocar en los versos del 1 al 5. Amén. Jueces capítulo 18, dice la palabra del Señor así. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaya, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaya, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, de esta manera ha hecho conmigo Micaya, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaya. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos,
¿No sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaya y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaya, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaya, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaya se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaya: ¿Qué tienes? ¿Qué has juntado gente? Él respondió: ¿Tomasteis mis dioses que yo hice y el sacerdote y os vais? ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís: ¿qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaya, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaya, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaya, que Micaya había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Amén. Mujeres hermosas, dice aquí la parte A del verso 1. En aquellos días no había rey en Israel. Y ya sabemos, ¿verdad, mujeres hermosas? El resto, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Como supuestamente no había rey, cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Pero como ya sabemos, no es que no tenían rey, es simplemente que no querían reconocer a Dios, como su rey y como su Señor, ¿verdad? Pero fíjense cómo Dios nos recuerda, mujeres hermosas, que en esos días no había rey físico y cada quien hacía lo que bien quería. Y ya nos lo había dicho en el verso 6 del capítulo 17, ¿verdad? Y nos lo va a seguir repitiendo 2 veces más, mujeres hermosas, porque eso para el Señor es importante que lo sepamos, ¿verdad? Y continúa el verso 2 diciendo en la parte B, dice: y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Amén. Esta porción de la Sagrada Escritura, mujeres hermosas, es otra prueba de que estos últimos 5 capítulos del libro de Jueces sucedieron poquito después de la muerte de Josué. Y aquí el verso 2 dice que la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, dice aquí la Santa Palabra, porque hasta entonces, dice aquí, no habían tenido posesión entre las tribus de Israel, lo cual no era totalmente cierto. Era sí y era no también.
Me estaba acordando cuando estaba preparando ahorita este devocional, Mujeres Hermosas, que ya hemos estudiado la repartición de las ciudades que les iba a tocar a cada tribu en la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan? En Josué capítulo 19 lo vimos, ¿verdad? De hecho, si tienen ahí su Biblia, por favor, váyanse un poquito atrás al libro de atrás y vamos a leer en Josué capítulo 19 en los versos 40 al 48. Josué 19, versos 40 al 48. Dice la palabra del Señor así, que de hecho nos vamos a saltar el verso 42 y 46. Vamos a leer el 40, el 41, el 47, el 48 y el 49, ¿vale? Dice la palabra del Señor así. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad, Sora, Estaol, y continúa los otros dos versículos, 3 versículos, dando una lista de ciudades que había en la parte que le había tocado como heredad a la tribu de Dan. Y en el verso 47 continúa diciendo, y les faltó territorio, fíjense lo que dice, y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Amén. Mujeres hermosas, Josué sí les había repartido la tierra de Canaán a todas las tribus, ¿verdad? Entre ellas a la tribu de Dan, a la única tribu que recordemos no le tocó heredad, es a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví, Dios era su porción y su heredad. Amén. Es simplemente que en la tribu de Dan sí le dieron, pero se multiplicaron, ya eran muchos, ¿verdad? Perdón. Y dice aquí el verso 47 que les faltó territorio, ¿verdad? Recordemos que era una tribu grande, mujeres hermosas, ¿verdad? Pero no es que no les había tocado, es simplemente que se habían multiplicado y ya no podían vivir a sus anchas o no querían vivir así todos juntos, ¿verdad? Y quisieron unos cuantos irse, ¿verdad? Dice el verso 2, vamos a leer el verso 2 nuevamente del capítulo 18, dice... y los hijos de Dan enviaron de su tribu, 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaya y ahí posaron, ¿verdad? ¿De dónde eran los 5 hombres que enviaron a buscar tierra, mujeres hermosas? Dice de Sora y Estaol. Si se acuerdan, ¿verdad? Aquí acabamos de leer en Josué 19:40 que las primeras ciudades que les dieron a los de la tribu de Dan eran ¿qué? Sora y Estaol. O sea que sí tenían tierra, era simplemente que ellos querían vivir a sus anchas y se fueron a buscar más tierra, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces, mujeres hermosas? Porque el verso 1 dice que no tenían posesión, porque no tenían lo que sentían que debían tener, ¿verdad? Y mujeres hermosas, tenemos que recordar, dice el verso 11, vamos a leer el verso 11, dice, entonces salieron de allí de Sora y Estaol 600 hombres de la familia de Dan, armados con armas de guerra. Amén. Mujeres hermosas, solamente fueron 600 hombres los que querían buscar una tierra para vivir. No era toda la tribu de Dan, ¿ok? Así que tenemos que tener eso en cuenta, mujeres hermosas. ¿Cuántas familias eran aquí representadas? 600 familias, ¿verdad? Porque dice el verso 21 que llevaban a sus niños, llevaban su ganado. O sea, eran 600 familias las que estaban buscando una tierra para vivir más a sus anchas, ¿verdad? Pero sí tenían tierra, tenían todas esas ciudades que Dios escribió ahí en Josué 19, 40 al 48. Así que sí tenían lugar, nada más que ellos querían, pues, tener otra propiedad más, ¿verdad? Querían ensancharse más y es por eso que se van a buscar esa tierra, mujeres hermosas. Amén. Así que tenemos que tener eso en cuenta porque si ustedes se acuerdan, mujeres hermosas, cuando estudiamos los números de la cantidad de hombres de cada tribu en el libro de Números, en el capítulo 1, ahí podemos ver que la tribu de Dan tenía 62,700 hombres, solamente hombres.
de 20 años para arriba eran 62,700. Y aquí vemos que solamente son 600 los que quieren una tierra aparte, ¿verdad? Así que no es toda la tribu de Dan, mujeres hermosas, y eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Y eso lo pueden comprobar ustedes en Números capítulo 1, en el verso 38, como la tribu de Dan eran 62,700. Así que no es que la Biblia, mujeres hermosas, se contradiga, porque aquí en el verso 1 diga que en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, porque ¿a dónde habitar? Porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mujeres hermosas, cuando leemos la santa palabra del Señor, porque no está hablando de toda la tribu, sino solamente de esos 600 hombres que querían otro pedazo de tierra, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si alguien no lee, ¿verdad?, la Biblia, si no lee todo el libro para poder entender, si no lee toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, entonces, si leyera nada más esta porción, pueden pensar que era toda la tribu de Dan la que estaba buscando otra tierra, ¿verdad? Pero no es así, mujeres hermosas. Por eso siempre les digo, lean todo el capítulo, lean todo el libro, lean toda la Biblia, mujeres hermosas, para que entonces la podamos comprender, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, lo que dice el verso 47 de Josué 19 es exactamente lo que dice el verso 29 de Jueces 18, mujeres hermosas, y ahí podemos comprobar que de lo que estaba hablando Josué y lo que está hablando Jueces es exactamente lo mismo, es en ese tiempo, mujeres hermosas, amén. Así que espero que hasta ahí quede claro esta parte, ¿verdad?, de quiénes son los que fueron a buscar una tierra. Y por ejemplo, en Josué nos dice que la tierra se llamaba Lesem, pero aquí en Jueces, en el capítulo 29, le llama Lais. Dice, llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Pero Lesem y Lais es exactamente lo mismo, mujeres hermosas. Si ustedes comparan esos dos versículos de Josué y de Jueces, van a ver que son exactamente lo mismo. Así que Lesem y Lais es lo mismo, ¿ok? Así que, mujeres hermosas, pues Dios sabe por qué, ¿verdad? No escribió la historia así como muy en orden, ¿verdad? Que enseguida nos hubiera escrito esos 5 capítulos últimos de Jueces. Tenían que haber estado escritos aquí en el libro de Josué, ¿verdad? Porque sucedieron poco después que murió Josué, mujeres hermosas. Pero, pues Dios sabe por qué hace las cosas. Tal vez lo hizo para que nosotras nos sientamos atraídas a leer la palabra de Dios y podamos armar el rompecabezas y poder entender la historia, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, como les vuelvo a repetir, y parezco disco rayado, por eso les digo, les aconsejo, ¿verdad?, que lean la Biblia, que lean capítulos completos, que lean libros completos, para que entonces puedan comprender la palabra del Señor. Amén. Y bueno, aquí los 600 hombres de Dan que necesitaban más espacio, dice la palabra del Señor, que enviaron a 5 de ellos. Y la Biblia nos da un gran detalle, mujeres hermosas, importante, porque dice que eran valientes. Y más adelante vamos a ver por qué ese detalle es importante, mujeres hermosas. Dice la parte B del verso 2, que llegaron al monte de Efraín y llegaron a la casa de Micaya y ahí posaron. Y tal vez alguien diga, ay, qué casualidad, ¿no?, que llegaron a la casa de Micaya. Bueno, mujeres hermosas, recordemos que Micaya era un hombre de dinero. Recordemos que su mamá tenía 1,100 ciclos de plata, así que el tipo tenía dinero, ¿verdad? Lo cual nos deja ver, mujeres hermosas, que su casa pues no era como la de las demás, como la de la gente pobre, ¿no? Era una casa, me imagino yo, grande, una casa que se distinguía de los demás, ¿verdad? Y es por eso que pues se resaltaba, y cuando alguien llegaba, un extranjero llegaba, pues se iba a esa casa porque sabían que había dinero, que podían posar ahí, ¿verdad? Y es por eso que estos 5 hombres valientes llegaron ahí a la casa de Micaya, ¿verdad? Y cuando llegan a la casa de Micaya, y es por eso el mismo motivo por el cual también el levita llegó ahí a casa de Micaya, mujeres hermosas. Y dice el verso 3, vamos a leer el verso 3 nuevamente, mujeres hermosas. Dice, cuando estaban cerca de la casa de Micaya, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí?
Amén. Una de dos, mujeres hermosas. Los hombres ya conocían a Levita personalmente, cosa que dudo mucho, pero probablemente sí, porque en el verso 11 dice, entonces, no, en el 12 dice, fueron y acamparon, bueno, sí, desde el 11, entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, o sea, se habían ido esos 600 hombres de Sora y Estaol, que es una de las ciudades, las primeras ciudades que menciona Josué, ahí en el capítulo 19. Estos 600 hombres quisieron apartarse de la tribu de Dan y se fueron, dice 600 hombres de la familia de Dan, se fueron armados de armas de guerra y fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá. Y el verso 7 del capítulo 17 dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí, el que se fue a casa de Micaya. Entonces, cuando dice, ¿qué haces tú aquí? Que reconocieron su voz, una de dos, lo conocían personalmente porque ellos habían estado en Judá, o simplemente reconocieron su acento, ¿verdad? Muy probablemente sucedió como nos sucede a nosotros en México, ¿no? Que los del sur hablan con un acento muy diferente al acento que tienen los que hablan en el norte, los que viven en el norte, ¿verdad? Y es por eso que lo distinguieron, ¿verdad? Porque escucharon su acento, pero por la manera de las preguntas que le hacen, por la manera con esa confianza con que le hablan, igual puede ser que lo hayan conocido en Judá, ¿verdad? Y fíjense nada más, mujeres hermosas, qué chistoso, ¿verdad? Qué mundo tan chiquito, ¿no? Que levitas, si es que se conocían en persona, o a lo mejor no, pero por el acento lo conocieron y era como, bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué te trajo por acá? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te trajo? ¿Verdad? Entonces, mujeres hermosas, imagínense el levita en esa situación que estaba de pecado y los de Dan vienen y lo encuentran, ¿verdad? Mujeres hermosas, tengamos cuidado de en qué situación nos encuentran las personas que nos conocen, ¿verdad? Que esas personas que nos conocieron cuando nosotros éramos del mundo, ahora que nos vuelvan a ver, puedan ver una diferencia y puedan ver que estamos sirviendo al Señor, que deseamos hacer su voluntad, que tratamos de ser mejores, ¿verdad? Para agradar al Señor, no para que nos alaben a nosotros, sino para que el nombre de nuestro Dios sea alabado, ¿verdad? Pero qué pena cuando una persona que nos conoció en el mundo nos encuentra y nos encuentra en pecado. Imagínense nada más, que aquí esa no era la situación, ¿verdad? Porque aquí el pueblo de Israel había sido el pueblo escogido por Dios, ha sido el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Y ellos estaban bien mientras que estaba Josué, mientras que estuvo Moisés, mientras que estuvo Josué, ¿verdad? Pero ya cuando muere Josué, pues ya cada quien, dice el Señor, hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Y entonces vienen a encontrar a Levita, que se supone que estuviera sirviendo al Señor, ¿verdad? Y no, estaba fingiendo, como se dice, sirviendo como sacerdote, prácticamente pagano, porque era sacerdote con ídolos, mujeres hermosas. Imagínense nada más. Así que les digo, de verdad, escudriñemos nuestra vida y veamos cómo estamos viviendo y veamos si cuando alguien que nos conoció en el mundo nos vea, va a poder ver la diferencia. Amén. Y bueno, volviendo aquí, mujeres hermosas, dice que estos hombres, ¿verdad? Le preguntan al levita que qué estaba haciendo, ¿verdad? O sea, lo reconocieron. Y mujeres hermosas, el levita cuenta toda su historia, ¿verdad? Les dice así y así me hizo Micaya, o sea, les cuenta todo, ¿verdad? Se dice que las mujeres hablamos mucho y lo contamos todo, pero aquí vemos a un levita hacer lo mismo, ¿verdad? Vemos a un hombre contar todo, ¿verdad? O sea, que también los hombres les gusta hablar mucho, ¿verdad? Y fíjense, no como a las mujeres, ¿verdad? Eso está comprobado, pero sí hay unos que sí hablan mucho, ¿verdad? Y aquí el levita contó todo, ¿verdad? Y fíjense cómo, mujeres hermosas, lo que tenían estos 5 hombres de valientes, ¿se acuerdan que les dije? El Señor nos da este detalle de que los hombres eran valientes, pero lo que tenían de valientes esos varones de Dan, lo tenían de idólatras y de tontos, mujeres hermosas. Recordemos lo que ya Dios nos ha dicho en 2 ocasiones, ¿verdad? En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? En lugar de que los de Dan le hicieran ver su pecado al levita, no, lo apoyan haciéndole una pregunta, mostrando así su aprobación a lo que él estaba haciendo. Imagínense, nada más es como que si yo supiera que una de mis tías lee las cartas, pero también dice creer en Dios y yo le pido que ore por mi futuro. O sea, nada que ver, ¿verdad? Los de Dan conocían también la sagrada palabra de Dios, conocían sus leyes, conocían sus decretos y se habían apartado de Dios. Así que todo les parecía correcto a sus ojos, ¿verdad?
La madre de Micaya peca, su hijo ya siendo viejo, hecho y derecho, no la corrige, sino que al contrario, aumenta el pecado. El levita ve que Micaya peca y tampoco lo corrige y al contrario, también aumenta el pecado, adorando ídolos y aceptando ese puesto de sacerdote, ¿verdad? Cuando se supone que no le correspondía porque él no era descendiente de Aarón. Y ahora llegan estos 5 valientes, tontos, y tampoco le hacen ver el pecado al levita, sino que multiplican el pecado dándole aprobación a lo que él estaba haciendo, mujeres hermosas, ¿cómo ven? Y tal vez alguien diga, wow, pero qué pecadores todos esos, ¿verdad? Mujeres hermosas, si Dios escribiera nuestra historia para adherirla a su santa palabra, ¿saben qué escribiría Dios al principio, mujeres hermosas? En estos días tampoco me aceptaron como su rey y como su señor, y cada uno hace lo que bien le parece. ¿Qué les parece? Mujeres hermosas, porque así estamos. Cristianas, cristianos, que no corregimos el pecado de otros porque no tenemos el carácter moral para hacerlo. Porque con tal de no salir en problemas con la gente, los dejamos que hagan lo que les dé la gana. Y muchas veces consciente e inconscientemente les damos la aprobación a lo que hacen. Mujeres hermosas, no hay diferencia entre nuestra época y la época de los jueces. Ahora se han aprobado cosas y leyes que hace apenas unos cuantos años nos espantaban y lo considerábamos pecado. Ahora no, ahora pues es normal y no decimos nada por miedo a represalias o simplemente porque no queremos problemas con nadie o simplemente porque no nos importa. El dicho, ¿verdad? De mientras mi familia y yo estemos bien, que el mundo ruede, dicen muchos, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, se nos olvida que Dios nos está mirando para ver qué es lo que estamos haciendo con su palabra. Aquellas que ya conocemos su palabra, mujeres hermosas. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mujeres hermosas, de no echar en saco roto lo que aprendemos de la palabra del Señor. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, en otras palabras, el Señor nos está diciendo, es mejor obedecer a Dios venciendo mis pasiones, mis deseos carnales, o sea, mis ídolos, que ser muy valiente para obtener algo. Mujeres hermosas, tenemos que tener valor, sí, pero para hacer la voluntad de nuestro Dios, aunque eso nos traiga problemas, aunque eso nos aleje de la gente, necesitamos valor para defender nuestra fe, para ir en contra de la corriente, de la cosmovisión de este mundo, mujeres hermosas. Necesitamos valor para defender nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo y para defender nuestras convicciones en su santa y bendita palabra, mujeres hermosas. Así que, mujeres hermosas, tenemos valor solamente para hacer cosas que nos interesan, cosas que no son importantes, o tenemos el valor adecuado para defender nuestro amor por nuestro Salvador Jesucristo y para defender nuestra fe por Él. Así que, mujeres hermosas, por favor meditemos en esta santa y bendita palabra y escudriñemos nuestra vida para ver cómo estamos, para ver si tenemos ese carácter moral para corregir el pecado de otros, mujeres hermosas. Porque si la palabra del Señor dice, quita primero la viga que está en tu ojo para poder quitar la astilla que está en el ojo de tu hermano. Pero, mujeres hermosas, tenemos que escudriñar nuestra vida para quitar ese tronco que tenemos para poder ayudar a nuestro hermano para que no esté en pecado. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros no corregimos el pecado de otros, nos hacemos cómplice de ellos. Así que, mujeres hermosas, estos 5 varones de la tribu de Dan estaban haciéndose cómplices del pecado de Levita. Imagínense nada más que hasta se llevan los ídolos y se llevan a Levita. Imagínense nada más cómo estaban. Y así estamos hoy en día. Gente que confía en sus imágenes, gente que confía en su horóscopo, gente que confía en un sinfín de cosas, pero no confían en el Señor. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no leen la palabra del Señor. Recordemos lo que dice el Señor en Oseas 4, ¿verdad? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. O sea, la gente se pierde porque no me conoce. Imagínense nada más, mujeres hermosas, necesitamos conocer a Dios por medio de su santa y bendita palabra. Y una vez que conocemos su palabra, no desechar el conocimiento por miedo a qué dirá mi familia si yo quito mis imágenes. ¿Qué va a decir mi familia
si yo ya no hago esto que ellos hacen, que costumbres y cosas que ellos hacen que no están en la Biblia? Así que, mujeres hermosas, ahí mismo en Oseas nos advierte, ¿verdad? Ayer vimos esos versículos de Oseas 4, donde el Señor dice que el pueblo se pierde por falta de su conocimiento, pero también dice que si desechamos su conocimiento, si sabiendo su palabra la desechamos y seguimos haciendo nuestras costumbres, lo que nos da la gana, lo que nos han enseñado, aunque esté erróneo, dice el Señor, entonces yo me olvidaré de tus hijos. Así que, mujeres hermosas, tengamos cuidado, volvámonos al Señor, pidámosle perdón si le hemos dado nuestra vida, pero no leemos su palabra, no nos interesa leer su palabra, no tenemos hambre por leer su palabra. Mujeres hermosas, que hoy sea el día de nuevos comienzos, de comenzar de nuevo con el Señor, de pedirle perdón, de escudriñar su palabra, leerla, estudiarla y ver qué es lo que Él quiere que hagamos con nuestra vida, mujeres hermosas. Amén. Así que tenemos que ver en su palabra qué es lo que estamos haciendo, que a Él no le agrada, para dejar de hacerlo y comenzar a hacer lo que sí le agrada, lo que le da gloria, le da honra y le da honor, y lo que cuando lleguemos a su presencia, Él nos va a felicitar por haber hecho eso y no nos va a orillar, a sacar de su presencia diciendo, aléjate de mí, como dice nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Muchos van a llegar al cielo diciendo, Señor, en tu nombre yo expulsé demonios, en tu nombre, y el Señor dice que va a decir, aléjate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco, ¿verdad? Porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, mujeres hermosas, dice Él, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y como siempre les digo, mujeres hermosas, perfectas de este lado de la eternidad, nunca vamos a ser, pero Dios sí espera que seamos esforzadas, que seamos sinceras, que nos esfuercemos por alcanzar esa perfección, por vivir en justicia, por vivir en integridad, en honestidad, en santidad. Amén. Dice su palabra que sin santidad nadie le va a ver, mujeres hermosas. Así que si queremos ver a Dios cara a cara, necesitamos vivir una vida de santidad que glorifique a Dios. Que no usemos nada que lo represente, porque recordemos, Dios es espíritu, no tiene materia, así que no necesitamos imágenes que nos lo representen. Leamos la palabra del Señor y ahí Dios nos habla. Oremos y nosotros le hablamos al Señor. Amén. Y esa es nuestra comunión, mujeres hermosas. Nosotros no tenemos una religión, tenemos una comunión con nuestro Señor Jesucristo, una relación con Él. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición y que hoy sea un día de salvación para aquella mujer hermosa que me está escuchando y que aún no le ha consagrado su vida al Señor, que hoy diga, Señor, he escuchado tu palabra, Señor, y te pido perdón, mi Dios amado, porque he tenido ídolos pensando que de esa manera yo te adoraba, pero no más, Señor. Padre, tú eres espíritu y yo quiero que si es tu voluntad me llenes con tu Santo Espíritu para que de hoy en adelante yo te adore en espíritu y en verdad, Señor. En verdad, aprendiendo tu palabra, y la verdad de tu palabra me va a enseñar cómo debo yo, Señor, tener esa relación contigo. Así que, mujer hermosa, hoy es el día. No sabemos si va a haber un mañana, no sabemos si hoy morimos, estamos seguras que vamos a ir al cielo, porque si no lo estamos, hoy es el día y el momento para decir, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento de todo corazón por haber vivido todo este tiempo de espaldas a ti, de espaldas a tu palabra, Señor. Yo vivía de costumbres, pero no más, Señor. Ahora yo quiero vivir de ti, de tu palabra, Señor. Quiero llevar a cabo tu palabra. Tal vez no voy a poder hacerlo a la perfección, pero te pido que tú me guíes para que esté yo lo más cerca a la perfección que se pueda, Señor. En el nombre de Jesús. Y créame, su vida nunca va a volver a ser igual, mujer hermosa. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor, agradecidas una vez más, Señor, por esta palabra poderosa que nos das, Padre fiel. Oh bendito Señor, te damos gracias, Señor, porque nos estás abriendo nuestro entendimiento, Señor, porque tu palabra, Señor, abre nuestro entendimiento, quita ese velo, Señor, que nos tenía cegados, Padre Santo. Mi Dios bendito, por favor, te ruego, te suplico que cada día, Señor, sigas abriendo más y más nuestro entendimiento, nos sigas dejando ver, Señor, tu voluntad, Padre Santo. Dios Todopoderoso, te rogamos en esta mañana, mi Dios bendito, que por favor, Padre fiel, limpies nuestro corazón de tanta idolatría, Señor, y nos ayudes, Padre, a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Y Padre, que aquellas mujeres, Señor, aquellas personas que hoy van a recibirte como Señor y Salvador, mi Señor Jesucristo, que tú les guíes a conocerte, que tú les des hambre por leer tu palabra, Padre. Señor, haz que todos tus hijos leamos tu palabra. Necesitamos leer tu palabra para poder entenderla, Señor, para poder aprender lo que te agrada y lo que no, Señor, para que dejemos de hacer lo que te desagrada y comencemos a hacer lo que te agrada, Padre.
Oh Dios bendito, ayúdanos, quita toda distracción de nuestra vida, Señor. Muchas veces ese teléfono, esa televisión, esa computadora, Señor, nos quita tiempo, mi Dios amado, tiempo que podemos aprovechar para estar en tu presencia, leyendo tu palabra y no lo hacemos, Señor. Padre, quita de nosotros todo lo que no te agrada, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor. Por favor, Padre Santo, te pido, te suplico, ayúdanos, mi Dios amado. Dios Todopoderoso, no dejes que ese ídolo de TikTok, de Facebook, Señor, y todas esas redes sociales, Señor, nos quiten el tiempo, Señor, y nos desvíen, Señor, de nuestra adoración hacia ti, Señor. Por favor, Padre Santo, ayúdanos, mi Dios bendito. Dice tu palabra, Señor, que cuando no sabemos orar, tu Espíritu Santo está abogando por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, Señor. Tú sabes, Señor, lo que te queremos decir, Padre. Te pedimos que seas tú guiándonos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, y ayúdanos a escudriñarnos, mi Dios amado, para ver si nuestra vida está moralmente correcta, para poder nosotros ayudar con amor, con misericordia y con la verdad de tu palabra, Señor, a otras personas que están en pecado, Señor, para que puedan corregir sus vidas, puedan conocerte, Señor, y volverse a ti, Padre, y entregarte su vida como lo hizo Josías, Padre Santo, y de una manera radical, mi Dios amado. Por favor, ayúdanos a ser radicales a todos, Padre. Señor, despierta a tu pueblo, mi Dios, levántanos, Señor amado, porque estamos viviendo días como en el tiempo de Jueces, Señor, que supuestamente no había reyes, pero estabas tú, Señor, y no te aceptaban como rey y Señor, Padre. Pero, Señor, ayúdanos a nosotros, Señor, a hacerte nuestro rey y Señor de verdad, de corazón, sinceramente, Padre, para que de esa manera, Señor, tú sanes nuestra tierra, mi Dios amado. Dice tu palabra, tú dices en tu palabra, Señor, honra tu palabra, Padre. Tú dices, Señor, que si tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado se arrepintiera de sus pecados y se volviera a ti, tú sanarías nuestra tierra, Señor. Padre, haz que tu pueblo se vuelva a ti, vuélvenos a ti, Señor, vuelve nuestro corazón hacia ti, Padre, para que tú sanes nuestra tierra, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos a levantar nuestra voz cuando algo no esté correcto, Señor, para que de esa manera, Señor, las cosas se arreglen, el pecado se arregle, Señor. Por favor, mi Dios amado, para que el pecado sea quitado, Señor, sea borrado, mi Dios eterno. Por favor, Padre bello, líbranos de tener ese temor de al qué dirán. Quítanos, Señor, ese temor de qué va a decir la familia, qué van a decir los amigos, qué van a decir los vecinos, mis compañeros de trabajo. Oh Dios bendito, ayúdanos, Padre. Señor Jesús, si tú te quedaste solo en esta tierra, Señor, muchas veces, cuanti menos nosotros, Padre Santo. Mi Dios amado, ayúdanos, Señor, a no tener miedo. Danos ese valor, Señor, para defender nuestra fe, para defender, Señor, nuestro amor por ti, para defender nuestras convicciones en ti, mi Señor Jesucristo. Por favor, Señor. Te damos gracias, oh Dios, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.